En un rincón de la ciudad, escondido entre almacenes industriales y carreteras viejas, existe un taller que no necesita anuncios ni letreros luminosos. No hay promociones ni promesas escritas en la entrada, pero los autos más costosos del país hacen fila para entrar. Bentley, Ferrari, Rolls-Royce, no importa la marca, todos terminan aquí. Y no es solo por las herramientas. No es por el tamaño del taller, ni por el precio. Es por las manos que lo habitan. Manos que han arreglado lo que otros han dado por perdido. Manos que han salvado motores con un oído, una intuición y un conocimiento que no se aprende en libros. Manos que han construido más que autos. Han construido respeto. Y es aquí donde empieza nuestra historia. Ese lunes por la mañana no parecía distinto. El cielo gris, el aroma a café barato mezclado con el de gasolina, y el sonido constante de llaves girando y compresores activándose. Nada parecía fuera de lo común, hasta que llegó él. Marco. Camisa blanca recién planchada, corbata apretada, zapatos de suela tan limpia que parecía nunca haber tocado el asfalto. Un maletín de cuero colgado del hombro, unos lentes oscuros que no se quitó ni al entrar. La puerta del taller se abrió con fuerza, como si anunciara su llegada. No saludó. Caminó con paso firme, directo hacia la oficina, y al pasar entre los mecánicos, apenas les lanzó una mirada. Una mirada de esas que evalúan, que clasifican. Como si estuviera juzgando cada uniforme manchado, cada mancha de grasa, cada callo en cada mano. La mayoría de los empleados bajó la mirada o siguió trabajando. Todos menos uno. Al fondo, encorvado bajo el capó de un Mercedes antiguo, estaba él. Un hombre mayor, de rostro sereno y barba entrecana. Vestía un overol azul oscuro, sin nombre bordado. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Era el tipo de persona que no necesitaba autoridad impuesta, la autoridad se le notaba en los detalles. En cómo organizaba su espacio, en cómo diagnosticaba un fallo con solo escuchar el motor por 2 segundos. En cómo resolvía problemas sin levantar la voz. Algunos nuevos lo llamaban el viejo, sin saber quién era realmente. Los veteranos simplemente lo llamaban don Ernesto. Marco no tardó en notar su presencia. ¿Ese sigue trabajando aquí?, preguntó en voz alta al asistente administrativo, justo cuando pasó por su lado. Pensé que ya lo habrían jubilado. Ernesto no respondió. Siguió con la cabeza dentro del motor, ajustando algo que solo él parecía entender. Marco rió solo, como si acabara de decir algo ingenioso. Era evidente que no entendía el entorno al que había llegado. Venía de una cadena de talleres con franquicia, donde todo era eficiencia, rapidez y apariencia. Donde el cliente era un número y el tiempo, dinero. Pero este lugar era distinto. Aquí los autos tenían historia, no solo precio. Aquí se hablaba de carburadores con nostalgia y de motores como si tuvieran alma. Durante la primera reunión, Marco presentó su visión. Un PowerPoint proyectado sobre la pared blanca de la oficina improvisada. Habló de reestructuración, de eliminar procesos obsoletos, de renovar el perfil técnico y optimizar al personal. Palabras bonitas, modernas. Habló de subir el rendimiento, reducir tiempos muertos, aumentar la rotación de vehículos. No podemos permitirnos tener un Ferrari parado 4 días por una reparación. No somos un taller de barrio, dijo, sin saber que ese mismo Ferrari había sido diagnosticado y rescatado por Ernesto después de que otros 5 talleres lo dieran por perdido. Nadie lo interrumpió. Nadie dijo nada. Solo miradas cruzadas, incómodas. Ernesto no fue a la reunión. No porque no lo invitaran, sino porque simplemente no fue. Marco empezó su primer día creyendo que tenía que poner a todos en su lugar. Caminaba por el taller con una libreta en la mano, tomando notas de todo lo que consideraba ineficiente. Reubicó herramientas, cuestionó formas de trabajo, propuso sustituir métodos tradicionales por aplicaciones que nadie entendía. Cada vez que pasaba cerca de Ernesto, soltaba un comentario. ¿No tienes manuales para eso? ¿Todavía usas esa técnica? Hay una app que te hace eso en segundos. ¿Lo sabías? Ernesto apenas alzaba la vista. No discutía. No corregía. Solo seguía trabajando con la misma precisión de siempre. Era como ver a un pianista tocar una pieza de memoria, sin equivocarse jamás. Pero Marco interpretó ese silencio como debilidad. Como sumisión. No sabía que, en ese silencio, había décadas de experiencia. Detrás de esos guantes manchados de aceite, había una mente que entendía cada centímetro de un motor mejor que cualquier algoritmo. Había estado en ese taller desde antes de que existiera siquiera el letrero. De hecho,
Ese taller existía porque lo había levantado desde cero, junto con otros 2 socios que ya no estaban. Pero Ernesto nunca lo decía. Nunca presumía. Nunca lo necesitó. Los demás mecánicos, aunque jóvenes, sabían quién era. Sabían que Ernesto no era simplemente un empleado más. Era el corazón de ese lugar. Pero nadie le dijo a Marco. No porque lo odiaran, sino porque sabían que hay lecciones que no se enseñan. Se aprenden. Y la de Marco apenas iba a comenzar. Al final de esa primera semana, Marco cometió su primer error. Ordenó desmontar un sistema de suspensión de un auto clásico, sin consultar con nadie, argumentando que el cliente lo quería moderno. El cliente, coleccionista apasionado, volvió al taller furioso. Gritó, amenazó con demandar. El daño era costoso, casi irreversible. Y fue entonces cuando Ernesto, sin decir palabra, caminó hacia el auto, abrió el capó, observó unos segundos y luego, con una calma casi poética, empezó a trabajar. En menos de una hora, solucionó lo que parecía un desastre. El cliente, atónito, le estrechó la mano con admiración. Marco, en cambio, solo se apartó, mordiéndose la lengua. Aún así, esa misma tarde, lo escucharon decir en la oficina, ese viejo tiene suerte. Pero no es eficiente. No es el tipo de empleado que quiero en este taller. Y entonces, como si el destino hubiera estado esperando pacientemente, la historia comenzó a girar. Porque cuando uno se burla del que parece tener poco, sin saber lo que realmente tiene detrás, es solo cuestión de tiempo para que la verdad se revele. Y Marco, arrogante, confiado, seguro de su visión modernizadora, estaba a punto de descubrirlo de la forma más dura. Lo que aún no sabía, lo que no podía imaginar ni en sus peores pesadillas, era que ese mecánico que tanto despreciaba, era el dueño de todo lo que pisaba. Los días pasaban y, aunque Marco ya había hecho cambios visibles en la organización del taller, el ambiente comenzaba a tensarse. Lo que antes era una rutina armoniosa, con mecánicos que se ayudaban unos a otros sin necesidad de supervisión constante, ahora se había convertido en un espacio rígido, lleno de reglas nuevas que nadie terminaba de entender del todo. Marco insistía en implementar un sistema de reportes digitales, hojas de control de tiempo y formularios que debían rellenarse incluso antes de poner una mano sobre el motor. Para él, el trabajo debía parecer eficiente desde afuera, aunque por dentro se volviera más lento, más torpe, más distante. Cada vez que uno de los técnicos intentaba explicar que ese sistema ralentizaba su proceso, Marco los interrumpía. Así se trabaja en el siglo XXI, decía con superioridad. No estamos en una película ochentera. Su tono no era de líder, era de alguien que buscaba reafirmar su lugar constantemente. Pero lo más incómodo era su fijación con Ernesto. Lo observaba desde lejos, siempre con expresión crítica. A veces, se acercaba solo para hacer preguntas retóricas. ¿Cuánto te toma hacer ese ajuste a mano? ¿Has considerado aprender lo que hacen los jóvenes ahora con sensores? No eran sugerencias, eran provocaciones. Pero Ernesto seguía sin responder. Lo miraba brevemente, asentía, y volvía a su trabajo. Esa actitud silenciosa comenzaba a irritar profundamente a Marco. No podía entender por qué nadie le discutía. ¿Por qué nadie lo enfrentaba? ¿Por qué ese hombre, al que le había etiquetado como un simple mecánico, no le temía, ni le obedecía, ni le reconocía su autoridad? Lo que Marco no comprendía era que Ernesto no necesitaba demostrar nada. Él ya había vivido los años en que los motores no tenían chips, en que los autos eran pura mecánica y oído, y aún así había evolucionado. Sabía usar tecnología, pero también sabía cuando no era necesaria. No era un viejo aferrado al pasado, era un sabio que entendía la diferencia entre utilidad y apariencia. Los mecánicos más jóvenes seguían el ejemplo de Ernesto. Si él no decía nada, ellos tampoco. Y aunque respetaban a Marco porque era su jefe, lo hacían con la distancia fría que se le da a un extraño. Uno de ellos, Pablo, un técnico con 3 años en el taller, intentó hablar con Marco para explicarle cómo funcionaban las cosas desde dentro. Lo hizo con respeto, casi con timidez, esperando encontrar comprensión. Pero Marco lo interrumpió a la mitad de la frase. «¿Me vas a enseñar cómo se administra un taller tú, que ni siquiera tienes estudios en gestión?» Esa frase lo dijo todo. Desde ese momento, nadie más intentó acercarse. Poco a poco, la productividad del taller bajó. No porque los trabajadores fueran menos capaces, sino porque la nueva burocracia comenzaba a obstruir todo. Las órdenes de reparación se duplicaban, los clientes esperaban más tiempo, y algunos incluso se quejaban de la pérdida del trato personal que tanto valoraban. Marco,
Sin embargo, solo veía números. Necesitamos más rotación, más ingresos, menos tiempos muertos, repetía como mantra, sin darse cuenta de que los tiempos muertos eran los que evitaban errores, los que permitían pensar, revisar, cuidar los detalles. Una tarde, un cliente habitual, el señor Gallardo, llegó al taller con su Aston Martin. Era un hombre exigente, coleccionista, con un oído tan fino para los motores como Ernesto. Había sido cliente durante más de 10 años. Confiaba solo en una persona, Ernesto. Pero Marco lo recibió como si fuera la primera vez. Le ofreció café, le habló de los nuevos procesos y le prometió tener el auto listo en la mitad del tiempo usual. Gallardo, incómodo, preguntó por Ernesto. Marco respondió con una sonrisa incómoda. Está en tareas de baja prioridad. Pero no se preocupe, nuestros técnicos certificados seguirán su caso. Gallardo no dijo nada más. Dejó el auto y se fue. Marco, convencido de que podía impresionar al cliente con resultados rápidos, asignó el coche a un joven técnico sin experiencia con modelos británicos. Cuando Ernesto notó lo que estaban haciendo con el motor, se acercó e intentó intervenir, pero Marco lo detuvo en seco. Tú ya no estás a cargo de las supervisiones, ¿recuerdas? Vamos a hacer las cosas con el nuevo sistema. Es tiempo de renovar esta casa de antigüedades. Esa frase quedó resonando entre las paredes del taller. Algunos mecánicos bajaron la vista. Otros fingieron seguir trabajando. Ernesto, simplemente, dio media vuelta y volvió a su estación, como si ya supiera lo que iba a pasar. Y pasó. El motor, intervenido sin el conocimiento adecuado, sufrió un daño delicado. Una fuga de presión que comprometió el sistema hidráulico. El coche dejó de responder y fue devuelto en grúa 3 días después. Gallardo estaba furioso. No gritó. No hizo escándalo. Solo pidió hablar con el dueño del taller. Marco, orgulloso, se presentó. Pero Gallardo negó con la cabeza. No tú, dijo. El verdadero dueño. El que ha salvado mis autos durante años. Ernesto. En ese instante, algo se quebró en la postura de Marco. Una pequeña fisura en su confianza. Aún así, fingió control. Ernesto solo es parte del equipo técnico, mintió. Yo soy el gerente general. Gallardo lo miró como si hubiera escuchado una broma. Te equivocas, dijo con voz firme. Ernesto no es parte del equipo. Ernesto es el taller. Sin él, esto no vale nada. Marco quedó mudo. Nadie en la sala dijo una palabra. Gallardo se marchó, sin levantar la voz, pero dejando una advertencia clara. Si Ernesto no tocaba más sus autos, él no volvería jamás. Esa noche, Marco se quedó solo en la oficina. La pantalla del computador encendida, las hojas de cálculo abiertas. Los números ya no le parecían tan brillantes. En su cabeza, una sola imagen se repetía, la de ese hombre, cubierto de grasa, al que todos respetaban sin necesidad de cargos ni títulos. Al que incluso los clientes reconocían como el verdadero pilar del lugar. Y aunque aún no lo aceptaba del todo, algo en él comenzaba a comprender que se había metido en aguas mucho más profundas de lo que pensaba. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir una verdad que no venía en sus manuales de gestión. Porque cuando el respeto se gana con hechos, no hay puesto que lo supere. Y Ernesto, ya lo había ganado todo, sin necesidad de decir una sola palabra. Marco comenzó a caminar por el taller como si fuera dueño del lugar. Llevaba consigo una carpeta con papeles impresos, informes que nadie había pedido, y un bolígrafo que giraba entre sus dedos como un símbolo de autoridad. Su voz se escuchaba más fuerte que los motores en marcha. Cada indicación que daba iba cargada de una superioridad no solicitada. Eso va mal colocado. ¿Por qué ese coche sigue ahí? Necesito un parte diario de cada uno de ustedes, detallado, por escrito. Nadie entendía del todo por qué alguien que no sabía cómo desmontar una bujía venía a dar tantas órdenes sobre tiempos, eficiencia y productividad. La primera víctima de su entusiasmo fue un joven técnico llamado Luis. Tenía poco tiempo en el taller, aún aprendía, pero lo hacía con dedicación. Marco se acercó mientras él trabajaba en la alineación de un Porsche, y sin siquiera mirar bien lo que hacía, dijo, así no es. ¿No sabes que este modelo lleva otro ángulo de caída? ¿Qué clase de formación tienes tú? Luis intentó explicar que seguía el procedimiento que Ernesto le había enseñado, pero Marco lo interrumpió. Pues si quieres aprender de dinosaurios, vas a terminar haciendo fósiles. Aquí vamos a hacer las cosas como se deben, con tecnología y método. El comentario no solo hirió a Luis, sino que resonó en todo el taller.
Varios miraron de reojo hacia Ernesto, que en ese momento cambiaba un sistema de frenos con una destreza envidiable. Ni siquiera alzó la vista. Solo escuchó, como quien oye llover, y siguió trabajando. A la hora del almuerzo, Marco no se sentó con nadie. Entró a la sala común, revisó el refrigerador como si esperara encontrar algo fuera de lugar, y terminó comiendo solo en la oficina. Mientras tanto, los técnicos hablaban entre susurros. Nadie se atrevía a decir mucho, pero todos pensaban lo mismo. Aquel nuevo gerente no había venido a liderar, había venido a imponer. Por la tarde, Marco volvió a Ernesto. Se le quedó mirando un momento antes de hablar, como si buscara el momento justo para soltar una frase ya pensada. ¿Sabes? Me sorprende que con tantos años en el oficio sigas usando ese destornillador viejo. Hay herramientas digitales para eso. Pero claro, supongo que la costumbre es más fuerte que la eficiencia. Ernesto terminó de ajustar la pieza que tenía entre manos, limpió la herramienta con un trapo, la dejó en su caja, y sin siquiera mirarlo, respondió: cuando una herramienta no falla, no se cambia. No es costumbre, es experiencia. Marco forzó una risa, una de esas que buscan desacreditar sin argumentos. Sí, claro, experiencia. El argumento favorito de los que se resisten al cambio. Un silencio incómodo se extendió por el área. Uno de los técnicos dejó caer una llave inglesa y el sonido metálico retumbó más de lo normal. Marco se marchó sonriendo, como si hubiera ganado una discusión, aunque nadie había jugado. En los días siguientes, los choques se hicieron más frecuentes. Marco empezó a prohibir ciertos procedimientos que no estaban en los manuales modernos. Modificó horarios, reubicó estaciones de trabajo y hasta intentó cambiar el orden de los turnos sin consultar. El taller dejó de fluir. Donde antes había un ritmo natural, ahora había tropiezos constantes. Las tareas se retrasaban, los técnicos cometían errores mínimos por el apuro, y los clientes empezaban a notar que algo había cambiado. Pero Marco parecía ajeno a todo eso. Se mostraba satisfecho con los reportes, con los gráficos de desempeño que él mismo diseñaba y colgaba en la pared de la oficina. Gráficas de productividad que medían cifras, pero no calidad. Para él, el taller era un tablero de ajedrez donde movía piezas sin entender qué hacía cada una. Y como cada líder inseguro, buscó a quien no pudiera hacerle frente directamente: Ernesto. Un mediodía, lo abordó nuevamente. Ernesto había desmontado la caja de cambios de un coche inglés que solo unos pocos sabían cómo tratar. Marco se acercó, se cruzó de brazos y sin mirar el coche, dijo: deberías considerar capacitarte. El mundo ya no necesita mecánicos que escuchen el motor. Ahora tenemos escáneres, sensores, software de diagnóstico. Todo lo que haces a mano, lo hace una máquina en segundos. Ernesto, paciente, limpió sus manos con calma, se puso de pie y respondió con una serenidad desarmante: sí. Pero cuando la máquina falla, alguien tiene que saber qué hacer sin ella. Marco se quedó callado unos segundos, como si no supiera cómo responder. Luego soltó otra de sus risas falsas. No te preocupes, ya traeremos gente más preparada. El taller va a cambiar, te guste o no. Los técnicos cercanos fingieron no escuchar, pero todos lo habían hecho. La incomodidad era evidente. Pablo, uno de los más antiguos después de Ernesto, cruzó miradas con otro colega. No dijeron nada, pero el gesto lo decía todo. No era rabia lo que sentían. Era decepción. Marco seguía convencido de que su forma de trabajar era la correcta. Cada vez que algo no salía como esperaba, culpaba al sistema antiguo que, según él, aún contaminaba el lugar. Cada queja era una oportunidad para reafirmar su narrativa. No entendía que lo que consideraba atraso era, en realidad, precisión artesanal. Ernesto podía abrir un motor y decir, con solo el olor del aceite, si el vehículo había sido sobrecalentado. Podía identificar una vibración sin necesidad de conectarse a un escáner. Eso no lo enseñaban los cursos online de liderazgo técnico. Eso solo lo da el tiempo. En una ocasión, un cliente trajo un auto con un fallo intermitente en el encendido. Los técnicos más jóvenes revisaron todo el sistema eléctrico con sus equipos digitales y no encontraron nada. Marco, impaciente, comenzó a hablar de cambiar todo el módulo. Ernesto pidió permiso para revisar el vehículo. Lo escuchó apenas unos segundos, luego sacó una linterna, revisó los cables uno por uno y encontró el problema en una soldadura mal hecha, casi imperceptible. El coche fue arreglado en minutos. Marco no dijo nada, pero su mandíbula estaba tensa. En lugar de reconocer la destreza de Ernesto, volvió a la oficina y mandó a imprimir nuevas directrices,
Ningún técnico podía intervenir un vehículo sin orden previa del gerente. A partir de ese día, Ernesto debía pedir permiso para hacer su trabajo. Era un intento infantil de control, un modo de decir yo mando aquí, sin importar las consecuencias. Pero Ernesto no protestó. Recogió las hojas, las leyó en silencio y las guardó en un cajón sin cerrar la boca. No dijo ni una palabra. Volvió a su puesto, limpió sus herramientas y siguió trabajando. Ese silencio empezó a pesar más que cualquier discusión. Marco comenzaba a sentir que sus órdenes no causaban impacto real, que podía gritar, imprimir, organizar, pero no lograr respeto. Porque el respeto no nace del cargo. Nace del ejemplo. El ambiente en el taller se volvió denso. Las miradas evitaban el cruce. Las conversaciones durante el almuerzo eran más breves. Cada mecánico se refugiaba en su trabajo. Todos esperaban, como si intuyeran que algo estaba por estallar. Y Ernesto, con la calma de siempre, seguía trabajando con la misma precisión, con la misma dedicación. Como si supiera que no hacía falta correr para llegar primero. Como si llevara años esperando el momento en que todo saldría a la luz. Como si ya conociera el final de la historia. La mañana comenzó como cualquier otra. El sonido de los motores encendiéndose, las herramientas golpeando el metal, el olor a aceite mezclado con café. Marco entró al taller con paso decidido, saludó de manera rápida y se dirigió directamente a uno de los vehículos recién ingresados, un Lamborghini Huracán, color negro mate, perteneciente a un cliente importante, uno de esos que no espera, que exige, que paga por silencio y perfección. Según la orden de trabajo, el vehículo presentaba una vibración anormal al acelerar. Marco, sin consultar con nadie, tomó la iniciativa. Quería demostrar que podía liderar también desde lo técnico, no solo desde la oficina. Llamó a uno de los técnicos más nuevos, le pidió el escáner digital y comenzó a revisar los parámetros por su cuenta. Pasaron los minutos. Los demás seguían con sus tareas, pero algunos miraban de reojo. Sabían que ese coche era delicado, que tenía peculiaridades que no todos podían interpretar, que requería un ojo experto, un oído entrenado y mucha paciencia. Marco no pidió la opinión de nadie. Esto es una falla de transmisión, dijo en voz alta. Vamos a reemplazar el módulo completo. No quiero perder tiempo en detalles inútiles. Y así, sin revisar más a fondo, ordenó desmontar. Cuando comenzaron a retirar componentes, Ernesto se acercó. No lo hizo con prepotencia, ni con dramatismo. Caminó tranquilo, como siempre, se inclinó sobre el coche y observó por unos segundos. Luego levantó la vista y dijo en voz baja, no es la transmisión. Esa vibración no viene de ahí. Es una descompensación en los soportes del motor. Si desmontan la caja, pueden dañar el eje trasero. Marco lo miró con desprecio. Ah, ¿sí? ¿Y en qué te basas? En tu oído mágico. Algunos mecánicos dejaron de trabajar por un momento. El silencio se instaló. Ernesto no se alteró. Lo he visto antes. El comportamiento del ruido al subir de revoluciones no es constante. Eso descarta transmisión. Esos soportes ya han fallado antes en este modelo. Son defectuosos de fábrica. Marco frunció el ceño, ofendido por la corrección. Tú no eres nadie para cuestionar mis decisiones. Aquí el gerente soy yo. Tú eres solo un empleado más. Ernesto asintió levemente. Eso es cierto. Pero este empleado ya ha arreglado 3 de estos autos con el mismo síntoma. Y ninguno necesitó cambio de transmisión. El ambiente se volvió tenso. Pablo, Luis y otros 3 técnicos dejaron sus herramientas. Nadie hablaba, pero todos escuchaban. Marco, visiblemente alterado, miró a su alrededor. Sintió que perdía el control. ¿Qué pasa? ¿Ahora todos lo siguen a él? ¿El taller es suyo o qué? Nadie respondió. La pregunta quedó flotando. Ernesto no se movió. No levantó la voz. Solo se acercó al coche, pidió permiso con la mirada al técnico joven que trabajaba en el desmontaje, y con una llave revisó el soporte frontal del motor. Bastaron 2 giros y una leve sacudida del chasis para que el problema se revelara. Una de las piezas estaba rota, colapsada por dentro. Todos lo vieron. Todos lo entendieron. Marco se quedó inmóvil. Lo miró con una mezcla de furia y humillación. Esto es sabotaje, dijo de pronto, como quien no acepta la realidad. Estás interfiriendo en mis órdenes. Estás desobedeciendo. Esto ya se fue de las manos. Caminó de un lado a otro. Luego se giró, con el rostro rojo, y gritó, este hombre está despedido.
Fuera del taller ahora mismo. La frase cayó como un trueno. Pablo dio un paso hacia el frente. No puedes hacer eso. Marco lo miró con furia. Perdón. No tienes autoridad para despedirlo, dijo Pablo. Ernesto no es cualquier técnico. Marco alzó la voz. Yo soy el gerente, claro que puedo despedirlo. Y si alguien más tiene un problema, también puede irse con él. El silencio se volvió aún más pesado. Ernesto no reaccionó. Caminó tranquilo hacia el lavamanos, limpió sus manos llenas de grasa, se secó con una toalla, y se quedó allí parado. Luis, nervioso, se acercó a la oficina y marcó un número en el teléfono. Habló brevemente. Luego volvió y dijo, van a venir. La dirección quiere una reunión de inmediato. Marco no entendía. ¿Quién va a venir? ¿Para qué? Yo ya tomé una decisión. Luis respondió con calma. Van a venir los dueños. Dijeron que no se tomen decisiones importantes sin ellos. Especialmente si se trata de Ernesto. Esa última frase fue como una pequeña grieta en la muralla de arrogancia de Marco. ¿Los dueños? ¿Decisiones importantes? ¿Por qué Ernesto? No dijo nada. Se metió en la oficina, cerró la puerta con más fuerza de la necesaria y se sentó frente a la pantalla. Su pierna temblaba. La gráfica de productividad que había impreso días atrás seguía pegada en la pared, pero ya no parecía tan impresionante. Por primera vez, Marco no se sintió tan seguro de su posición. Por primera vez, una duda comenzaba a abrirse paso entre su confianza. ¿Quién es realmente este hombre al que acabo de despedir? Mientras tanto, en el taller, los técnicos seguían en silencio. Nadie trabajaba. Nadie hablaba. Todos esperaban. Y Ernesto, con la misma calma de siempre, se sentó en una banca de madera, se sacó los guantes, y miró por la ventana abierta. Como si supiera que el momento que muchos habían evitado, finalmente había llegado. La tensión en el ambiente podía cortarse con una cuchilla. Nadie sabía exactamente qué decir, ni siquiera cómo moverse. Todos seguían en sus puestos, pero las manos ya no estaban sobre las herramientas. Los motores quedaron a medio revisar, los capós abiertos, los autos detenidos en silencio, como si también esperaran la resolución de algo más grande. Marco seguía encerrado en la oficina, mirando su reflejo en la pantalla del computador sin ver nada realmente. Por más que intentaba justificarse, una parte de él ya intuía que había cometido un error que no podía revertir con una simple orden. Pasaron 15 minutos. Luego 20. Ernesto no dijo nada en todo ese tiempo. Solo se mantenía en silencio, observando cómo la luz del mediodía se filtraba por los ventanales sucios del taller. Nadie se atrevía a hablarle. No porque temieran una reacción, sino porque sabían que lo único que se podía hacer en ese momento era esperar. Ernesto no parecía molesto. No mostraba rencor ni rabia. Su rostro era el de un hombre que ya había visto este tipo de situaciones antes. Como si supiera, desde el principio, que todo lo que tenía que pasar estaba por suceder. Finalmente, se escucharon pasos. No desde la entrada del taller, sino desde el pasillo lateral que conectaba con la parte administrativa del edificio. Era raro que alguien usara esa entrada, salvo personal de alto rango o visitas importantes. Los técnicos se giraron lentamente, sin levantarse del todo, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Dos personas entraron, un hombre de traje gris, canoso, alto, de rostro serio, y una mujer de unos 40 años, expresión firme, caminar decidido. Ambos tenían algo en común. Todos los empleados del taller los reconocieron de inmediato, aunque rara vez se les veía por allí. Eran parte del consejo directivo, pero no eran solo ejecutivos comunes. Eran los socios fundadores que quedaban en funciones. Los verdaderos dueños. Marco salió de la oficina en cuanto los vio. Su expresión cambió a la de alguien que intenta explicar todo antes de que se le acuse de algo. Caminó rápido hacia ellos, con los papeles en la mano, como si los informes pudieran salvarlo. Me alegra que hayan venido. Justo estaba a punto de redactar una notificación formal. Uno de los técnicos, Ernesto, ha tenido un comportamiento completamente fuera de protocolo. Desobediencia directa, intervención no autorizada en un vehículo de cliente VIP, y además insubordinación frente al personal. Considero que lo más adecuado es su desvinculación inmediata. He tomado la decisión con base en... Pero el hombre del traje levantó la mano, apenas un gesto leve. Marco se detuvo, como si algo en ese simple movimiento lo hubiera silenciado por completo. La mujer miró alrededor, observó las caras de los técnicos, todos con rostros serios, contenidos,
expectantes. Finalmente, ella habló. ¿Dónde está Ernesto? Marco, un poco desconcertado, señaló hacia el banco de trabajo. Ernesto ya se había puesto de pie, con el overol aún manchado de grasa, las manos cruzadas a la espalda, esperando. El hombre de traje se acercó lentamente, con pasos medidos, y cuando estuvo frente a él, le extendió la mano. Ernesto, perdona que hayamos tardado en venir. Nos avisaron de lo que pasó. Ernesto estrechó su mano con respeto, sin sonreír, pero sin tensión alguna. Marco los miraba con una mezcla de desconcierto y creciente ansiedad. ¿Por qué estaban hablando con él como si fuera su igual? ¿Por qué la dueña había bajado la mirada al piso con cierto respeto antes de acercarse también? Entonces, fue la mujer quien dijo lo que ningún presente olvidaría jamás. Este lugar existe porque Ernesto lo soñó antes que nosotros. Él fue el primero en este taller, cuando solo era un galpón vacío y una mesa vieja con 2 herramientas prestadas. Antes de los logos, antes de los uniformes, antes de que pensáramos en hacer crecer la marca, estaba él. Y cuando nadie creía que un taller artesanal podía convertirse en referencia nacional, él se quedó. Mientras otros fundadores se retiraron o se vendieron, Ernesto mantuvo su parte. Es uno de los 3 dueños originales. Y, hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los socios principales. Silencio total. Marco tragó saliva. Su rostro pasó de la confusión al terror en menos de 5 segundos. Su cuerpo se tensó, y todos en el taller lo miraban ahora de forma distinta. Ya no era el jefe que imponía con gritos. Era un hombre que acababa de caerse del pedestal que él mismo construyó. ¿Socio?, preguntó, casi susurrando. Sí, respondió la mujer con firmeza. Socio, fundador, técnico jefe, mentor de media docena de empleados que hoy trabajan aquí, y, por cierto, la razón por la que más del 60% de nuestros clientes siguen viniendo. Su reputación es lo que sostiene este lugar. La tuya está por evaluarse. Marco quiso hablar, pero el aire ya no le alcanzaba. Los papeles que llevaba en la mano se doblaron entre sus dedos temblorosos. Todo lo que había creído dominar, todo el control que pensaba tener, se desmoronaba frente a él. Ernesto no lo miraba con odio. Lo miraba con la misma serenidad con la que se enfrenta una tormenta que ya sabes que pasará. Queremos una reunión ahora mismo, dijo el hombre del traje. En la oficina. Tú, Marco, y nosotros. Y Ernesto también. Porque si alguien va a decidir cómo se gestiona este taller, va a ser con él en la sala. Se giraron sin esperar respuesta. Marco lo siguió, como un niño reprendido, sin atreverse a levantar la voz. Antes de entrar a la oficina, se detuvo por un segundo, giró la cabeza, y vio a los técnicos observándolo. Nadie se burlaba. Nadie hablaba. Pero sus miradas hablaban solas. Y ninguna de ellas le daba la razón. La puerta de la oficina se cerró. En el taller, poco a poco, los sonidos volvieron. Una llave inglesa giró un tornillo. Un compresor se encendió. Alguien encendió el motor de una SUV. La vida del taller retomaba su curso. Pero todos sabían que algo había cambiado. No solo la verdad había salido a la luz. También se había restablecido el equilibrio. Ernesto, sin buscar venganza, sin levantar la voz, había puesto todo en su sitio. No necesitó gritar, ni imponer, ni exhibir. Solo necesitó ser el mismo. Un hombre con las manos manchadas y el respeto limpio. Un hombre que, sin pedirlo, acababa de dar una lección que nadie en ese lugar iba a olvidar. Y mientras los demás volvían al trabajo, él volvió también al suyo. Tomó una llave, se acercó al Lamborghini, y con la calma de siempre, terminó de ajustar el soporte del motor. Como si nada hubiera pasado. Como si todo estuviera en su lugar. Porque, al fin y al cabo, lo estaba. La sala de reuniones estaba en completo silencio. Una larga mesa de madera, austera pero bien cuidada, presidía el centro de la sala. En uno de los extremos, Marco, visiblemente nervioso, acomodaba papeles y los deslizaba con torpeza como si eso pudiera distraerlo del peso que sentía en el pecho. Frente a él, los 2 socios fundadores que quedaban activos revisaban unos documentos sin hablar. La tensión era casi tangible. Afuera, en el taller, los técnicos no trabajaban. Fingían hacerlo, pero todos estaban atentos a lo que ocurría detrás de esa puerta cerrada. Estamos esperando al presidente del consejo, dijo la mujer finalmente, con tono neutral. Marco intentó asentir con tranquilidad, aunque le temblaba el mentón. Claro, sí. Me parece correcto que esté presente en esta reunión.
Lo dijo con una mezcla de miedo y esperanza. Imaginaba a un ejecutivo trajeado, de ciudad, serio, de esos que valoran el rendimiento, la eficiencia, los gráficos, las métricas. Aún creía que podía convencerlo. Aún pensaba que tenía una oportunidad de dar vuelta a la situación si presentaba las cosas bien estructuradas. Entonces se escucharon pasos en el pasillo. Lentos. Firmes. No eran de alguien que venía corriendo ni con prisa. Era el caminar de alguien que no tenía que apurarse por nada ni por nadie. La puerta se abrió sin anuncio. Y allí estaba Ernesto, con el overol limpio, sin grasa, el cabello peinado hacia atrás, y por primera vez en mucho tiempo, con un saco gris claro sobre una camisa blanca. Ningún logo, ningún título bordado. Solo su presencia. Su sola figura hizo que todos en la sala levantaran la vista. Marco parpadeó un par de veces, confundido. Su mente intentaba procesar lo que sus ojos veían, pero no encontraba lógica. Lo miró como si fuera alguien distinto, como si lo estuviera viendo por primera vez. Ernesto, sin decir palabra, caminó hasta la cabecera de la mesa. Nadie lo detuvo. Nadie lo cuestionó. Se sentó en la silla principal. Y después de unos segundos de silencio, habló con voz firme, sin levantar el tono, pero con una autoridad que llenaba la sala por completo. Bueno, ya estoy aquí. Podemos empezar. La mujer a su lado lo miró con una leve sonrisa. Marco, aún en shock, no sabía si hablar o quedarse callado. Fue Ernesto quien le dio la respuesta que no quería escuchar, pero que todos esperaban. Marco, creo que no tuvimos la oportunidad de presentarnos bien. Soy Ernesto Gómez. Fundador, socio principal y presidente del consejo de esta empresa. Las palabras cayeron como un bloque de concreto sobre el pecho de Marco. Intentó decir algo, pero solo salió aire de su boca entreabierta. Miró a los otros socios, buscando una señal de que todo era un malentendido, una especie de broma mal hecha. Pero los rostros que lo miraban no contenían ironía. Solo una tranquila solemnidad. Ernesto no se detuvo. Yo fundé este taller hace 38 años, en este mismo terreno. No había nada más que una estructura de metal, 2 cajas de herramientas usadas, y la fe de que si uno trabaja bien, los clientes vienen. Desde entonces, cada vehículo que pasó por aquí fue reparado con respeto. A las máquinas y a las personas. Y como si su voz activara una cinta de recuerdos, en la mente de todos, y especialmente del público que mira desde la pantalla, comenzaron a surgir imágenes del pasado. Un joven Ernesto, en sus 20 y tantos, limpiando el suelo de un viejo galpón mientras coloca sus primeras herramientas. Un cartel pintado a mano con el nombre del taller. Clientes humildes llegando en autos viejos, estrechándole la mano después de cada arreglo. No hay computadoras, ni sensores. Solo habilidad, trabajo honesto y constancia. Se le ve recibir a sus primeros aprendices, entre ellos uno de los actuales técnicos veteranos, un adolescente que mira a Ernesto como a un maestro. Años después, se ven las primeras mejoras del taller, nuevos elevadores, nuevas áreas de trabajo, una pequeña oficina. Los flashbacks continúan. Imágenes en blanco y negro simuladas, como si fueran recuerdos personales. Ernesto en una pequeña reunión con 2 amigos que serían sus socios. Un préstamo firmado con lápiz y papel. El día que instalaron el primer letrero luminoso. El primer coche de lujo que les trajeron. Y luego, con el paso de los años, los reconocimientos. Fotografías enmarcadas. Artículos de revistas especializadas que hablan del mecánico que sabe más que las computadoras. Y en todas las imágenes, un mismo rostro sereno. Siempre trabajando. Siempre en silencio. Ernesto se inclina hacia adelante y coloca sus 2 manos sobre la mesa. Sus dedos muestran cicatrices de años de esfuerzo. No hay anillos ni relojes caros. Solo manos verdaderas, curtidas por el tiempo. Marco, no tengo nada en tu contra como persona. Pero tu forma de tratar a la gente aquí no representa lo que somos. Este taller no nació para presumir números. Nació para reparar lo que otros no pueden. Y para eso, el respeto es más importante que la velocidad. El silencio vale más que el grito. Y el trabajo habla más alto que cualquier currículum. Marco, ahora pálido, intentó un último intento de justificar su actitud. Tartamudeó. Yo solo intentaba mejorar el rendimiento, aplicar modelos nuevos. Pensé que ustedes querían resultados. Ernesto lo miró con calma. Sí, queremos resultados. Pero no a costa de la dignidad. No a costa de menospreciar la experiencia. Y mucho menos,
a costa de olvidarse de lo que significa este lugar. El presidente del consejo se giró hacia los otros socios. Propongo una reestructuración inmediata de la gerencia. El cargo de Marco debe ser evaluado. Puede optar por un puesto administrativo, bajo supervisión directa, o puede presentar su renuncia formal. Los otros socios asintieron en silencio. Marco no respondió. Sus ojos, llenos de vergüenza, bajaron al suelo. Ernesto se levantó de su silla y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Aquí no despedimos a quien se equivoca. Todos lo hacemos. Pero sí corregimos a quien trata mal a los demás. No quiero empleados perfectos. Quiero personas que respeten lo que hacemos. Porque este taller no solo repara autos. También enseña lecciones. Y se fue. La sala quedó en silencio. Detrás de esas paredes, en el taller, las llaves seguían girando, los motores vibraban de nuevo, y el nombre de Ernesto resonaba con un peso nuevo. No por su título, sino por la verdad que, por fin, había salido a la luz. La puerta se cerró tras Ernesto con un leve clic, tan suave que apenas se escuchó. Pero dentro de la sala de reuniones, el sonido resonó como un portazo. Nadie habló. Nadie se movió. El silencio no era solo ausencia de palabras, era peso. Era frío. Era vergüenza. Marco se quedó de pie, mirando al suelo, los brazos colgando sin fuerza a los lados del cuerpo, los papeles que antes sostenía apretados ahora caían de a poco sobre la mesa. No los recogió. No hizo el más mínimo intento por defenderse. Respiraba rápido, pero sin ritmo, como quien intenta buscar una excusa, una salida, y solo encuentra más y más pared. Los demás socios no lo miraban. No porque lo ignoraran, sino porque ya no tenían nada más que decirle. Detrás de la puerta, el sonido del taller seguía su curso, pero era un murmullo lejano. Como si el mundo real estuviera del otro lado, y en esa oficina solo quedara la consecuencia de lo que uno había sembrado. Marco no hablaba. Tal vez pensaba. Tal vez no. Pero por primera vez desde que llegó, no tenía nada que decir. Minutos después, en el área común del taller, Ernesto apareció de nuevo. Se había quitado el saco y lo había colgado en el perchero. De nuevo en overol, con las mangas arremangadas, caminó despacio por entre los autos como lo hacía cada día, pero ahora todos lo miraban distinto. No por su revelación, sino porque su figura ya no estaba envuelta en el misterio del silencio. Ahora sabían lo que era, lo que siempre había sido. Y también sabían que nunca había necesitado decirlo para que su presencia se sintiera. Los técnicos se acercaron lentamente. Algunos le hicieron preguntas sobre coches, otros simplemente lo saludaron con un respeto distinto. Luis, tímidamente, le tendió una botella de agua. Ernesto la aceptó con una sonrisa breve. Entonces, todos escucharon pasos. Marco había salido de la oficina. Iba más lento, los hombros bajos, las manos vacías. Miró el taller como si lo viera por primera vez. Sin hablar, se dirigió al centro, donde varios de los técnicos se habían reunido junto a Ernesto. Se detuvo frente a él. No lo miró directo a los ojos. Lo intentó, pero no pudo. Hubo un silencio denso, incómodo, como una cuerda tensa a punto de romperse, hasta que Ernesto, con la misma voz tranquila de siempre, rompió la quietud. Marco, no estás aquí para ser humillado. Eso no es lo que hacemos. Pero sí creo que hay cosas que necesitas entender. Marco alzó la vista, despacio. Tú viniste con ideas nuevas. Algunas tal vez buenas, otras apresuradas. No te culpo por querer mejorar. Todos queremos eso. Pero te equivocaste en cómo miraste a las personas. Desde que llegaste, confundiste liderazgo con poder. Creíste que mandar era más importante que guiar. Y que hablar fuerte era más efectivo que escuchar. Todos escuchaban. Nadie se movía. Aquí no somos menos por ensuciarnos las manos. Aquí no hay títulos que valgan más que la experiencia. Ni cargos que le den derecho a nadie a tratar con desprecio a otro. Esto es un taller. Pero también es una escuela. Y como toda escuela, hay quienes enseñan sin levantar la voz. No porque no tengan nada que decir, sino porque saben que el respeto no se exige. Se gana. Marco respiró hondo. Su labio inferior temblaba apenas. No habló. Ernesto se dio un segundo para observarlo. ¿Sabes qué es lo que más me dolió? No que desconfiaras de mi trabajo. Ni que no me reconocieras. Eso no me afecta. Lo que más me dolió fue que hiciste sentir menos a gente que ama este oficio. A técnicos jóvenes que están empezando, y que ahora tienen miedo de hablar.
Tú tenías la oportunidad de ser guía, y preferiste ser obstáculo. Marco bajó la mirada otra vez. Esta vez no por vergüenza, por comprensión. Ernesto dio un paso atrás, respiró profundo y concluyó. Nadie es más por ensuciarse menos las manos. A veces, las manos limpias solo significan que nunca te metiste de verdad en el trabajo, o que nunca ayudaste cuando hacía falta. Y eso no te hace líder. El taller entero estaba en silencio. Hasta los ruidos mecánicos habían parado. Los motores callaron. Las herramientas quedaron quietas. No por obligación, sino porque lo que se decía en ese momento era más importante que cualquier reparación. Marco asintió una sola vez. Fue un gesto pequeño, pero sincero. No pidió disculpas, no dio un discurso. Solo caminó lentamente hacia la zona de casilleros, donde dejó sus cosas. No se fue. Se quedó allí unos minutos, como si necesitara tiempo para decidir qué hacer. Nadie lo echó. Nadie lo presionó. Y Ernesto, sin mirar atrás, volvió a su banco de trabajo, se arrodilló frente a un motor abierto, y comenzó a trabajar como si nada hubiera pasado. Porque para él, el trabajo no era castigo ni recompensa. Era simplemente lo que amaba hacer. Lo que había hecho toda su vida. Y lo que seguiría haciendo, sin importar los títulos, las traiciones o los juicios. La verdadera autoridad no hace ruido. Solo se siente. Y ese día, todos lo sintieron. La tarde avanzaba despacio. Afuera, el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, proyectando largas sombras dentro del taller. El bullicio habitual había vuelto poco a poco, pero con un tono diferente. No era solo trabajo, era una especie de purificación silenciosa. Un aire más limpio, más claro. La tensión que se había acumulado durante semanas comenzaba a disolverse. Pero en una de las oficinas, aún había una conversación pendiente. Marco se sentaba solo en una silla frente al escritorio. No era la suya. La oficina ya no le pertenecía, al menos no como antes. Tenía las manos entrelazadas, la espalda ligeramente encorvada, el rostro cansado. No parecía el mismo hombre que había llegado semanas atrás con un maletín de cuero, pasos seguros y una sonrisa ensayada. Había algo roto en su postura, pero no del todo. Más que destruido, parecía alguien enfrentado, por primera vez, a su reflejo sin adornos. Ernesto entró en la oficina sin golpear la puerta. Cerró detrás de sí con cuidado. No llevaba papeles, ni carpetas, ni registros. Solo a él mismo. Marco se puso de pie por reflejo, pero Ernesto le indicó con un gesto que no hacía falta. Se sentó frente a él, tranquilo, como siempre. Lo miró unos segundos sin decir nada. No había enojo en su rostro. Solo evaluación, criterio, humanidad. No te voy a echar, dijo finalmente. Marco lo miró con sorpresa. Había esperado ese desenlace desde que salió de la sala de reuniones. Una parte de él ya lo había asumido. Tal vez incluso lo deseaba. ¿No? Ernesto negó con la cabeza. No. Pero vas a dejar de ser gerente. A partir de hoy, quedas en un puesto administrativo. En la parte logística. Sin decisiones técnicas. Y bajo supervisión directa. Tu rol será de apoyo, no de liderazgo. Marco tragó saliva. No dijo nada. Asintió, lentamente. ¿Por qué me dejas quedarme? Ernesto apoyó los brazos sobre el escritorio. Se tomó un segundo para responder. Porque vi en tus ojos algo que otros no notaron. Vi que te dolió equivocarte. Que te pesó. Vi que no sabías lo que hacías, pero también vi que querías hacerlo bien. Eso es más de lo que muchos tienen. Marco desvió la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, sentía algo parecido al alivio, aunque no era cómodo. Era el tipo de alivio que duele. El que se gana con vergüenza. Yo, no sabía quién eras, murmuró. Creí que eras uno más. Un técnico viejo que no se actualizaba. Me equivoqué. Ernesto asintió, sin soberbia. Sí, te equivocaste. Pero no porque no supieras quién soy. Te equivocaste porque no supiste mirar. Y eso es más grave que no saber. Lo que me preocupa no es tu ignorancia, Marco. Es tu arrogancia. Esa es la que tendrás que aprender a controlar, si quieres seguir en este oficio. Marco respiró hondo. Sus ojos estaban vidriosos, pero se esforzaba por mantener la compostura. Gracias, por no echarme. No sé si lo merezco. No se trata de merecer, dijo Ernesto. Se trata de lo que haces con la segunda oportunidad.
Hay quienes fallan y se esconden. Otros fallan y aprenden. Veremos de qué tipo eres tú. Hubo un silencio largo. Pero esta vez no era incómodo. Era un silencio útil. Como una pausa antes de empezar de nuevo. ¿Y si no estoy a la altura? Ernesto se puso de pie. Tomó la carpeta que estaba sobre el estante. Se la entregó. Entonces al menos sabrás que lo intentaste con humildad. Y créeme, eso, ya es mucho más de lo que tenías cuando llegaste. Marco se levantó también. Tomó la carpeta. No era pesada, pero le costó sostenerla. No por su peso real, sino por lo que significaba. Cargaba con sus errores, pero también con la oportunidad de corregirlos. Ernesto abrió la puerta, pero antes de salir, se giró una última vez. No vuelvas a mirar a alguien desde arriba solo porque tiene las manos sucias. Podrías estar mirando a alguien que construyó el suelo que estás pisando. Marco bajó la cabeza y asintió. No era un gesto de derrota. Era respeto. Genuino. El que llega tarde, pero aún puede cambiar algo. Ernesto salió. Marco se quedó un momento solo en la oficina, mirando la carpeta. Respiró profundo, cerró los ojos, y esta vez, no pensó en planillas, ni en rendimiento, ni en metas. Pensó en tornillos, en herramientas, en respeto. Y eso, aunque no lo supiera aún, era el principio de su verdadero aprendizaje. Marco salió de la oficina lentamente. Ya no era el centro de atención, ni el hombre que imponía su presencia con paso firme. Esta vez caminaba como alguien que empezaba desde abajo, aunque aún usara la misma camisa blanca, ahora arrugada y fuera de lugar. Pasó junto a varios técnicos que lo miraron sin hostilidad, pero con distancia. No había burla, no había rencor. Solo una barrera invisible que él mismo había construido y que ahora tendría que desmontar con paciencia. Se detuvo un momento junto a la estación de herramientas, donde Ernesto trabajaba con Luis. No interrumpió. Solo observó. Ernesto notó su presencia, pero no alzó la vista. Estaba ajustando una bujía mientras le explicaba al joven técnico cómo identificar desgaste por sonido. Una lección práctica, sencilla. Una escena tan cotidiana, y sin embargo, tan reveladora. Marco se quedó quieto unos segundos más, como si quisiera absorber algo del aire, del gesto, del ritmo natural que movía aquel lugar más allá de él. Luego siguió su camino hacia el fondo del taller, donde se encontraba el área de logística, un espacio pequeño con un escritorio, un archivador y una computadora cubierta de polvo. No era el cargo que había imaginado al llegar. No tenía autoridad, ni equipo propio, ni reuniones importantes. Pero tenía algo que no había tenido desde su primer día, una oportunidad real de comprender el valor del lugar en el que estaba. Mientras se acomodaba en su nuevo sitio, comenzó a revisar pedidos atrasados. Inventario mal gestionado, piezas equivocadas, errores en el sistema. Por primera vez, en lugar de criticar, decidió entender. Empezó a hacer llamadas. Consultó con los mecánicos qué piezas necesitaban y por qué. Escuchó explicaciones sobre tipos de bujías que nunca había tocado. Anotó cosas que antes habría considerado irrelevantes. Pasaron las horas. Al final del día, el taller comenzó a vaciarse. Algunos empleados se despedían con un gesto de cabeza. Marco levantaba la vista, saludaba en voz baja. Nadie le sonreía todavía, pero tampoco lo evitaban. Y eso, en ese punto, ya era un pequeño avance. Ernesto fue el último en salir. Cerró su caja de herramientas con calma, la dejó impecable, y se acercó brevemente al fondo, solo para asomar la cabeza por la puerta. ¿Todo en orden por allá?, preguntó. Marco levantó la vista desde la pantalla. Dudó unos segundos antes de responder. Estoy empezando a ver dónde estaban los errores. Ernesto asintió. Eso está bien. Ver los errores no te hace débil. Te hace capaz de crecer. Gracias, dijo Marco. Ernesto solo asintió, con un gesto breve, y se marchó. Cuando el silencio se apoderó del lugar y las luces se apagaron, Marco se quedó un minuto más. Cerró su laptop. Miró alrededor. No era la oficina que había querido, pero ahora entendía que el respeto no se daba con un cargo. Se ganaba cada día. No con títulos, sino con acciones. Salió del taller en la penumbra del atardecer. Caminó hacia su coche sin prisa. Y por primera vez desde que llegó a ese lugar, no se sentía importante. Se sentía pequeño. Pero no en el mal sentido. Pequeño como quien descubre cuánto le falta por aprender. Como quien, al fin, empieza de verdad. Y al fondo, dentro del taller ya oscuro,
Un reloj marcó la hora de cierre. Un reloj viejo, colgado desde los inicios del lugar. Lo había puesto Ernesto con sus propias manos, el primer día de trabajo. Aún funcionaba. Aún medía el tiempo de los que sabían que, en este oficio, los minutos no se cuentan en productividad, sino en respeto. El día siguiente amaneció con el mismo sonido de siempre, el rugido de los primeros motores encendiéndose, las puertas del taller subiendo con ese crujido metálico que daba inicio a la jornada, y el eco de herramientas siendo acomodadas en sus lugares. Pero algo era distinto. No en los ruidos, ni en el orden, sino en la energía que se respiraba en el ambiente. El aire era más liviano. Las miradas, más limpias. Había una sensación de equilibrio recuperado, de terreno firme bajo los pies. Los técnicos llegaron con puntualidad, algunos incluso antes de tiempo. Nadie necesitó dar órdenes ni repartir tareas. Cada uno sabía lo que tenía que hacer, pero más allá del deber, había algo nuevo en el aire, un impulso renovado, una conciencia compartida de que trabajaban en un lugar que valía la pena defender. La desconfianza se había ido. El respeto, que siempre estuvo, ahora se hacía visible. Ernesto llegó al taller como cada mañana, con su andar pausado y su mochila de siempre colgada del hombro. Saludó a todos con un gesto de cabeza. Algunos le devolvieron el saludo con una sonrisa más amplia que de costumbre. Otros simplemente lo observaron con admiración, sin palabras, como se observa a alguien que se ha ganado el lugar en que está, no por lo que dice, sino por lo que ha hecho. Pasó por su casillero, se quitó la chaqueta de calle, y volvió a colocarse su viejo overol azul, el de siempre, con algunas manchas que ni los años ni los detergentes habían podido borrar. Se ajustó las mangas con paciencia, se colocó los guantes, y caminó directo hacia uno de los coches que esperaba en su puesto de trabajo. Como si nada hubiera cambiado. Como si todo estuviera en su sitio. Y, en cierto sentido, lo estaba. Uno de los aprendices, nuevo, apenas unos meses en el taller, se acercó con timidez mientras Ernesto revisaba un motor alemán complicado. Llevaba en la mano una tablet con el manual técnico, inseguro de si debía preguntar. «Don Ernesto», dijo con voz baja, «hay algo que no entiendo de este sistema. ¿Me puede ayudar?» Ernesto miró el motor, luego al muchacho. No dijo sí. No dijo claro. Solo se quitó un guante, tomó la tablet, la revisó unos segundos, y comenzó a explicarle con calma. Como siempre lo hacía. Pero esta vez, el joven le escuchaba no solo como a un superior, sino como a una leyenda viva. Como a alguien que no se había convertido en líder por su cargo, sino por su esencia. Pablo, desde el otro extremo del taller, lo miraba y asentía para sí. Luis también. Hasta Marco, desde la oficina de logística, levantó la vista al ver esa escena. Ya no sentía amenaza. Sentía respeto. Entendía por fin por qué todos lo admiraban. No porque Ernesto hubiera fundado el lugar, sino porque nunca dejó de trabajar con las manos. Porque nunca exigió más de lo que él mismo estaba dispuesto a dar. Porque su humildad, lejos de ser debilidad, era su mayor fuerza. Durante la jornada, se resolvieron más reparaciones que en cualquier otro día de la semana anterior. No porque trabajaran más rápido, sino porque fluían. Porque nadie estaba pisando a nadie. Porque los gestos pequeños, como compartir una herramienta sin que la pidieran, o explicar un procedimiento sin sarcasmo, se habían vuelto la norma. El taller no solo funcionaba, respiraba. Uno de los autos más antiguos del lote, un modelo clásico que Ernesto mismo había restaurado hacía años, volvió por mantenimiento. El cliente, un hombre mayor, al ver a Ernesto se le acercó, le estrechó la mano y dijo: «Sigo trayendo mi coche aquí porque nadie lo trata como usted. Este taller es usted». Ernesto sonrió apenas, sin falsa modestia. Solo respondió: «Este taller somos todos». Y volvió al trabajo. Al final del día, con el sol bajando y las luces encendiéndose poco a poco en el techo alto del taller, Ernesto guardó sus herramientas. No como un símbolo de cierre, sino como parte de su ritual cotidiano. Cada llave en su lugar, cada trapo doblado, cada tornillo separado con precisión. Mientras lo hacía, varios lo observaban en silencio. No por curiosidad, sino por respeto, por admiración, por gratitud. Luis se acercó y dijo en voz baja: «Gracias por quedarse. No hubiera sido igual sin usted». Ernesto lo miró y respondió tranquilo: «Uno no se va de donde lo necesita la gente». Y eso bastó. Esa noche, cuando todos se fueron, el taller quedó en silencio, pero no vacío. Quedó lleno de algo que no se ve, pero que se siente: orgullo, unión, respeto.
No el respeto que se exige, el que se gana. El que, con el tiempo, se convierte en cimiento. Y en ese cimiento estaba Ernesto, como siempre. Firme. Callado. Y más respetado que nunca. La noche envolvía el taller con un manto suave, y el silencio que quedaba no era frío ni distante. Era el tipo de silencio que se siente después de una buena jornada, como un suspiro profundo del lugar mismo. Algunas luces quedaban encendidas en los rincones, apenas lo suficiente para que el espacio no se sintiera vacío. Pero no había nadie ya, salvo Ernesto. Se tomó un momento para sentarse en la vieja banca de madera que él mismo había construido hacía años, cuando no existía aún sala de descanso. Allí, con las manos todavía oliendo a metal caliente y aceite limpio, miró el interior del taller como quien contempla una obra que no necesita firma, pero que lleva su sello en cada esquina. En una de las paredes aún colgaba la foto de la inauguración del primer elevador hidráulico. Tenía el marco gastado, y el cristal roto en una esquina, pero ahí estaban él y sus antiguos socios, todos sonrientes, llenos de grasa, celebrando con café en vasos plásticos. Ernesto miró esa imagen y por un instante, con una sonrisa leve, recordó cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada motor que le dio pelea, cada joven que formó y luego vio partir. Suspiró. No por cansancio, sino por gratitud. Porque a pesar de todo, el taller seguía. No por los logos, ni por los contratos, ni por la tecnología nueva que cada vez entendía menos. Seguía por la gente, por el compromiso, por la humildad de quienes sabían que ningún trabajo, por sucio que parezca, es pequeño cuando se hace con respeto. Cerró los ojos un instante. El eco de las herramientas guardadas, las voces apagadas de los mecánicos aún resonaban en su memoria. Imaginó el día siguiente. Y el siguiente. No como una rutina, sino como una oportunidad. Cada coche nuevo que entrara, cada aprendiz que llegara, era una historia más que valía la pena vivir. Levantó la vista hacia el techo, donde colgaban las lámparas industriales que él mismo había instalado cuando no había presupuesto para electricistas. Parpadeaban de vez en cuando, como si también ellas se resistieran a envejecer. Como si quisieran seguir iluminando esa historia que parecía no terminar nunca. Y entonces, mientras el reloj marcaba la última hora de la jornada, Ernesto se puso de pie. Caminó hacia la puerta, apagó las luces una a una, y antes de cerrar por completo, se volvió a mirar el taller por última vez ese día. Y sin decir una sola palabra, sin gestos grandilocuentes, cerró la puerta con suavidad. Como quien cuida algo valioso. Como quien sabe que mañana volverá. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Pero adentro, en ese rincón de concreto, grasa, acero y manos firmes, algo había quedado más firme que nunca, el legado. No un legado de nombre o fortuna, sino de ejemplo. De trabajo bien hecho. De respeto ganado a pulso. De liderazgo sin voz alta. Porque en ese taller, el motor más importante era el humano. Y gracias a Ernesto, ese motor seguía funcionando. El respeto no se viste de traje. A veces, quien más sabe, es quien menos presume. A veces, las manos más sucias sostienen el conocimiento más limpio. Y a veces, las personas que menos hablan, son las que más enseñan. En un mundo que corre por hablar primero, por ser visto, por subir más alto, hay quienes deciden quedarse abajo. No porque no puedan subir, sino porque saben que desde abajo se sostiene todo. Porque entienden que no es la altura lo que define a una persona, sino la profundidad con la que pisa la tierra. Ernesto nunca fue el que levantaba la voz en las reuniones. No fue el que pedía respeto. Nunca tuvo que imponerlo. Porque el verdadero respeto no se exige. Se gana. Y lo que se gana con las manos, con el tiempo, con el ejemplo, no hay título que lo iguale. Hay jefes. Y hay líderes. Y entre ellos, hay un abismo. Un jefe apunta con el dedo. Un líder se ensucia las manos. Un jefe manda desde una oficina. Un líder camina entre los demás, escucha, observa, corrige sin humillar. Un jefe necesita un cargo para sentirse importante. Un líder, simplemente, lo es, incluso cuando nadie lo reconoce. Y cuando las cosas se complican, cuando el conflicto aparece, cuando el orgullo choca con la realidad, es el líder quien permanece en pie, no para decir yo lo sabía, sino para extender la mano. Para enseñar. Para sostener el equilibrio que otros rompen. Porque el liderazgo no está en la voz más fuerte. Está en la coherencia. En la constancia. En la humildad que elige construir en silencio lo que otros presumen haber logrado. Marco vino con ideas nuevas. Con conceptos modernos. Con prisa.
Pero no entendía que no hay innovación que sirva si no se construye sobre cimientos sólidos. No hay tecnología que funcione si no se respeta el conocimiento de quienes llevan años resolviendo lo mismo con oído, con tacto, con experiencia. El error más común es mirar al que trabaja con las manos y pensar que sabe menos. Pero en realidad, el que trabaja con las manos muchas veces también piensa con el corazón. Sabe escuchar a las personas tanto como escucha los motores. Entiende que cada tornillo mal puesto puede ser una historia que no llega a su destino. Y eso no lo enseña ninguna universidad. Ernesto nunca necesitó títulos para saber quién era. Porque su identidad estaba en cada cosa bien hecha. En cada motor que volvió a la vida. En cada aprendiz que hoy, gracias a él, no solo sabe reparar un coche, sino también respetar el oficio. En un tiempo donde todo se mide por resultados, por velocidad, por métricas, hay quienes todavía creen en el proceso, en la paciencia, en tomarse un segundo más para hacerlo bien, en mirar a los ojos al cliente y decirle, confíe, su auto está en buenas manos. Y eso, hoy, vale más que cualquier certificado. Las mejores lecciones no se gritan, se muestran. Y a veces, las personas que menos hablan, dejan las enseñanzas más profundas. Porque lo importante no es cuán limpio está tu uniforme. Lo importante es si tu trabajo deja algo limpio en los demás. Respeto, aprendizaje, ejemplo. Y así como hay quienes vienen y van, hay otros que permanecen. No porque lo necesiten, sino porque saben que aún tienen algo que dar. Ernesto no lidera por antigüedad. Lidera porque todos saben que, si algo falla, él va a estar ahí. No para señalar, sino para resolver. No para decir, te lo dije, sino para mostrar cómo se hace bien. El mundo necesita más de eso. Más personas que hablen poco y enseñen mucho. Que vivan con dignidad sin necesidad de aprobación. Que, aún después de años, sigan levantándose cada día con la misma pasión por hacer las cosas bien. Porque al final, lo que define a una persona no es lo que dice que hace, sino lo que hace cuando nadie está mirando. Y en ese silencio, en esa humildad, habita el verdadero respeto.